Shrek es mucho más que una parodia o una comedia de cuentos de hadas. Es también una historia que critica profundamente aspectos de nuestra cultura y nuestra sociedad, buscando dar algunas lecciones y resaltar ciertas virtudes. Desde la primera película vemos cómo Shrek es tratado como un monstruo simplemente por su aspecto y por la especie a la que pertenece. Un ogro es un monstruo que come humanos, o eso es lo que se supone. Shrek vive aislado en un pantano porque sabe que el mundo no lo acepta, y todo parece indicar que el rechazo que sufre se debe más a su apariencia que por sus actos. Lo irónico es que al final posee más humanidad que muchos humanos, pues Lord Farquaad era el verdadero monstruo de la película, cuya falta de moralidad, su maldad e indiferencia se ve dosificada gracias al humor. Mientras Lord Farquaad no es capaz de generar conexiones con ninguna persona y solo las usa como herramientas, Shrek crea nexos profundos con Burro o la misma Fiona. La sociedad nos enseña a temer y a rechazar lo que es diferente, aunque esto tiene raíces biológicas y culturales. Uno es el miedo ancestral al otro. En la prehistoria, la capacidad de identificar rápidamente lo que era un extraño y diferente podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestro cerebro evolucionó para asociar lo desconocido con el peligro y se genera una reacción de defensa o rechazo automático. La evolución nos enseñó a tener miedo y a ser cautos para sobrevivir. Aunado a esto, las culturas crean normas para generar cohesión, o sea, unificación de ideas. Lo considerado normal, lo considerado lo correcto. Quien no se ajusta a las reglas pone en riesgo esa unidad porque lo diferente desafía el orden. Lo distinto pone en duda las creencias comunes. Sin mencionar que la educación tradicional refuerza lo homogéneo para que encajemos con los modelos establecidos. Se premia la obediencia y se castiga lo raro y diferente. Por eso es que la sociedad, la cultura y hasta la biología nos guían a temer a lo diferente. Sin embargo, Shrek nos recuerda que la apariencia no define tu valor y que la verdadera belleza está en la autenticidad. Shrek vive bajo la narrativa que los demás le han impuesto. Si eres un ogro, debes de ser temido. No puedes tener amigos, no puedes ser amado. Shrek, cuando conoce a Burro, le deja claro esto, tratándole de hacer ver que es un ogro y que lo normal es que le tema, pero en lugar de asustarlo se topa con alguien que no lo está prejuzgando y que de hecho no puede asustar. Y en un inicio el ogro no lo acepta porque para empezar nunca ha tenido amigos y no tiene idea de que es un amigo y no conoce otra forma de interactuar con otros y no es con base al miedo. Siguiendo esta misma línea, cuando discute con Burro sobre sus sentimientos por Fiona, él se abre aceptando cómo le afecta que otros lo juzguen sin siquiera conocerlo, haciendo obvio que se sentía solo y que nadie podría amar a un monstruo como él. Su necesidad de estar solo es precisamente un refugio, su zona de confort, su única forma de sentirse seguro y protegido del mundo. Pero la llamada a la aventura lo hace salir de esa zona cómoda y en el transcurso de esta descubre que no está limitado por lo que otros creen de él y comienza a cuestionar de alguna manera esa identidad que le han construido. Esto es poderoso porque recuerda cómo muchas personas cargan con etiquetas que otros les colocan, ya sea por su origen, sus creencias, su apariencia física o por cualquier otra cosa. No obstante, el verdadero valor personal no se ve definido por la opinión externa, sino el acto de ser fiel a uno mismo, fiel a lo que deseamos, lo que queremos hacer y ser. Esto no solo podemos verlo en Shrek, porque todos los personajes excluidos en su pantano son expulsados por no encajar en la normalidad. Su mera existencia desafiaba el orden impuesto, pero la verdad es que aquello que nos hace distintos es en realidad lo que nos hace avanzar. Las diferencias no son defectos, sino formas únicas de existir, y cuando se valoran es cuando aparece la transformación y el desarrollo. Otra cosa muy interesante que toca a Shrek en su poderosa parodia es que en el canon tradicional de cuentos de hadas, como lo ha manejado Disney, el amor siempre se da entre un caballero perfecto y la princesa perfecta. Y si se trata de una bestia fea, esta de todas formas termina convirtiéndose en el apuesto príncipe para la hermosa y escultural princesa al final de la historia. Pero Shrek nos da un baño de realidad y nos recuerda que ni madres, que el amor verdadero jamás busca perfección.
Mientras Fiona espera a su príncipe encantador, le terminó llegando un ogro maloliente de quien al final terminó enamorada. Además de esto, la princesa perfecta tenía una faceta que ocultaba su parte fea. Ella también era un ogro y ansiaba tener un príncipe para que la sacara de su confinamiento y le quitara esa maldición que le hacía verse fea. Esto nos dice que ella no estaba esperando un amor, estaba esperando que un caballero la salvara de su aburrimiento y su fealdad. Pero con Shrek ella fue libre, se divirtió y podía ser ella misma sin fingir, incluso mostrar esa parte que le daba tanta vergüenza. Y cuando ambos se besan, el resultado es romper el mito de que el final feliz tiene que verse perfecto, porque el amor auténtico no tiene que ver con idealización, ni se basa en la apariencia o el estatus, sino que nace del reconocimiento mutuo de nuestras imperfecciones y de una aceptación plena. Amar a alguien no es esperar a que sea lo que nosotros deseamos que sea, sino estar con esa persona y compartir la vida siendo quien es. Otra lección que nos deja el universo de Shrek es que reírse de uno mismo es sabiduría. La primera película comienza justamente burlándose de los cuentos clásicos, hasta se limpia el trasero con estos antes de salir del baño, porque efectivamente son pura mierda. Esto es una crítica a los estereotipos sociales de que la amistad, el amor y los héroes deben ser o verse de cierta forma. El eructa se pedorrea, huele mal, es feo y gordo y no lo esconde, ni siquiera lo intenta. Su personalidad ya está bien moldeada y nos muestra una forma de vivir sin pretensiones, lo que paradójicamente resulta encantador. Él se acepta como es. El humor no solo entretiene, también libera. La aceptación pasa por el humor, cuando nos reímos de nuestras rarezas y dejamos de tener miedo de mostrarlas. El humor así no es superficial, sino más bien una forma de transformar el juicio en libertad. Aprender a reírnos de nosotros mismos es una forma de sanar y destruir los juicios y prejuicios de los demás. Debemos recordar que Shrek no tiene miedo de ser diferente, sino de ser rechazado y de no saber cómo expresar lo que siente. Pero a pesar de que tiene muchas capas, como en el ejemplo de las cebollas, su verdadera valentía no se manifiesta en enfrentar dragones, bandidos y otros peligros, sino en tener el coraje de mostrarse vulnerable ante las personas que realmente lo quieren. Muchas veces, después de pasar mucho tiempo encerrado en nosotros mismos o incluso a la defensiva, eso requiere de más valor que cualquier otra cosa. Los verdaderos monstruos no son los feos ni los diferentes, son los que juzgan sin conocer. Esto me recuerda mucho el conflicto actual entre Israel, Palestina y otros pueblos de Oriente Medio que tratan de vivir fingiendo que los otros no existen o que no deberían existir, cuando es perfectamente factible coexistir. No es un problema de tierra o espacio, hay tierra suficiente para que diferentes pueblos construyan casas, hospitales y escuelas. Es más bien un problema de ideas, cuando realidades intersubjetivas chocan, cuando una cultura cree que pone en riesgo a la otra solo porque son diferentes, sin superar aún ese temor primitivo a lo distinto, al ellos y nosotros, cuando somos todos. Pero ser diferente no es un error, es una oportunidad. Y para resumir todo lo dicho anteriormente en el video, podemos decir que la belleza está en lo auténtico. El amor está en la aceptación, no en la perfección. La transformación y el desarrollo está en lo diferente, y la verdadera fuerza está en mostrarnos tal cual somos. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco a los miembros Patreon que se han unido para apoyar este proyecto, a Ibnob, Misbe y Alejandro por su gran apoyo y especialmente a Nick por su increíble aporte. Recuerden que el canal ya cuenta con Patreon, donde pueden apoyarme de mejor manera y donde poco a poco iré subiendo contenido exclusivo. El link estará en el comentario fijado. También agradezco a los miembros del canal, a los Expreso Latte y sobre todo a los Capuchino. Apóyame en mis otros canales, regálame un like y deja tu comentario. Nos vemos pronto.